En el día de hoy estaremos hablando de la pensión alimenticia. Mi nombre es Aníbal Guerrero, contador público autorizado, abogado litigante y corredor de bienes raíces. Hace un año habíamos hablado sobre la pensión alimenticia prenatal, que es cuando no ha nacido el infante. En el día de hoy estaremos hablando sobre la pensión alimenticia una vez que haya nacido la criatura. Es importante que tengamos presente que los procesos de pensión alimenticia usted puede recurrir a una corregiduría, a un juzgado de niñez y adolescencia o ante un juez municipal para interponer la misma. Hablemos entonces de pensión alimenticia. La ley 42, que fue reformada por la ley 45 del 2016, amplió un poco más el concepto de pensión alimenticia. Y hablemos un poco qué dice esta ley. Dice, esta ley regula el derecho a recibir alimentos y la obligación de darlos y se fundamenta en los siguientes principios que se considerarán mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre el derecho alimentario. Igualdad de los derechos y obligaciones de los cónyuges. Hay que estar claro que en el proceso alimenticia ambos cónyuges son llamados a dar pensión alimenticia o, en caso de separación, obligados a contribuir con las cargas relacionadas al menor. A veces se confunde un poco este concepto. Es todo lo relacionado al menor para su enseñanza, aprendizaje, crecimiento y todos los gastos relacionados al mismo. Este monto debe guardar una relación real con las necesidades del menor. Lo que yo he visto en los tribunales es que las personas piden una pensión de $2,000, $4,000, $5,000, ya que el caudal económico de la expareja es alto. Pero la pregunta es, ¿realmente un niño de 1 año necesita $5,000 de pensión alimenticia para subsistir? Son temas que se ven en los tribunales, que es de un amplio debate por parte de los juristas. La igualdad de responsabilidades entre los obligados a dar alimentos. Ambos están llamados por ley de responsabilizarse por todos los gastos relacionados al menor o los menores. Preferencia en la ejecución de la obligación alimentaria frente a cualquier otro tipo de obligación. Lo que hemos visto en los tribunales es que va la persona y dice, señora juez, yo no tengo capacidad económica para hacerle frente, ya que yo debo mueblería, debo financiera, el préstamo del auto. Bueno, lastimosamente, déjenme informarle a este tipo de personas que cuando un juez interpone un proceso de pensión alimenticia, todo lo demás queda de segundo y de tercero y tiene importancia el monto, la cuantía de la pensión alimenticia. Sigue diciendo la ley, la proporcionalidad entre los ingresos y responsabilidades de los obligados. Si bien es cierto el principio de que el que más gana más aporta, siempre debe haber una proporcionalidad versus los ingresos. Algo importante que habla la ley sobre la retroactividad. Y dice, la obligación de dar alimentos será exigible desde que la solicite quien tenga derecho a recibirlo y deberá reconocerse de oficio desde la fecha en que se interponga la solicitud ante la autoridad competente. ¿Qué significa eso? Siempre que una persona que interpone un proceso de pensión alimenticia, inmediatamente el juez no falla. A veces pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, hasta 6 meses. Lo que habla la ley de la retroactividad se refiere que cuando el juez emita una sentencia, el juez tendrá que reconocer aquellos meses desde que se interpuso el proceso de pensión alimenticia. Ejemplo, si una persona pone un proceso de pensión alimenticia el 1 de enero y 6 meses después, en julio, hay una audiencia, el juez falla a favor de la persona que interpuso el proceso, el juez deberá reconocer de junio a enero. A eso se le llama retroactividad. Entonces, el juez en su sentencia le dirá a la contraparte que tendrá que abonar una parte de lo que no se pagó, porque él no sabía cuál era el monto que se le iba a interponer, una parte de la retroactividad de los meses que no pagó, más el corriente. Esto es importante que
lo tengamos claro. La ley 42 manifiesta de que toda persona tendrá que tener claro qué abarca la cuota alimenticia. Y dice, todo lo indispensable para satisfacer las necesidades de sustancias nutritivas y comestibles, atención médica y medicamento, vestuario, habitación y servicios básicos, educación, movilización y recreación. En el medio hay un error. Muchas personas piensan que pensión alimenticia solamente es dar $50 quincenales para alimentos. No, eso es totalmente equívoco. La ley es manifiesta y dice lo que acabo de mencionar, que comprende la pensión alimenticia. Sigue diciendo la ley que se toma en cuenta para fijar la cuota alimenticia. Se tomará en cuenta la condición económica y el nivel de vida de las personas que están obligadas a darla, comprendiendo sus ingresos y egresos, como los recursos que le permitan cumplir con la referida obligación. ¿Qué significa esto? Si dos personas tenían algún poder económico, tenían algún estatus social, y una de las partes se va de la casa, y toda la vida el menor estuvo en un colegio privado, en un muy buen colegio privado, una de las partes no puede, una vez que se ha abandonado el hogar, decir que va a meter a su hijo en un colegio público sobre pretexto de que ya no vive en la casa. No. Esta ley lo que habla es que se debe mantener el nivel de vida y todos los gastos que se relacionaron cuando se estuvo en el seno del hogar. Ahora, si hay una situación de que la persona quedó sin empleo o quedó en quiebra, entonces eso se podrá presentar ante el juez para que analice dicha situación. Es importante también que para la cuantía también se tendrá que deber cuántas personas tiene el obligado a dar alimentos, si tiene otras pensiones alimenticias. En el caso de los mayores de edad, la ley dice que después de los 18 años, la pensión alimenticia es hasta los 25, siempre y cuando la persona que es mayor de edad, sus estudios sean con provecho. Es importante también que entendamos que la ley habla sobre gastos extraordinarios. Y esto se debe estipular en el proceso de pensión alimenticia todos los gastos extraordinarios como inicio de año escolar, graduación, gastos médicos o cualquier eventualidad que tenga el obligado hacia su menor. Es importante también entender en el proceso de pensión alimenticia que cuando un juez decreta el pago de pensión alimenticia podrá hacerse a través del Banco Nacional o a través de una cuenta de preferencia. Pero es importante que entendamos lo siguiente, que en esa cuenta que se abre para el menor usted no podrá depositar nada, ya que si deposita algo, entonces se entenderá que eso que se depositó en esa cuenta lo hizo el obligado a dar alimentos, salvo prueba en contrario. La cuota, el proceso de pensión alimenticia, dice la ley que serán revisados una vez por año, salvo prueba en contrario que haya alguna situación extrema que usted pueda recurrir al juzgado para decir que sea revisada para que tenga una merma. Y para terminar, hablamos de la medida en cumplimiento. Ya habíamos dicho en otra cápsula de que el incumplimiento del pago de la pensión alimenticia acarreará varias situaciones. Una de ellas será el arresto a premio corporal hasta que la persona cumpla con su obligación. Esperamos que esta cápsula informativa relacionada al proceso de pensión alimenticia le haya servido para tener una visión un poco más clara de este proceso. Estamos ubicados en la vía Ricardo J. Alfaro, edificio Century Tower, piso 5, oficina 517. Siga nuestro canal de YouTube. Saludos.